Educación financiera. 10 consejos para emprender un negocio exitoso. Muchos inician un emprendimiento con la esperanza de encontrar libertad, independencia y abundancia. Pero en el camino descubren que la motivación y la pasión no bastan para sostener un negocio. Las estadísticas de fracaso son un recordatorio contundente. Gran parte de los emprendimientos no sobreviven más allá de los primeros años. Y no suele ser por falta de talento o por falta de esfuerzo, sino porque la educación financiera no estuvo presente desde el inicio. El dinero dentro de un emprendimiento no es un premio ni una meta final. Es el idioma con el que se negocia, se mide y se toman decisiones. Quien no lo comprende se expone a cometer errores costosos porque termina administrando a ciegas. Cuando un emprendedor aprende a leer y a hablar el lenguaje financiero, deja de ver el dinero como un obstáculo o un simple recurso y empieza a tratarlo como una herramienta estratégica que le da estabilidad, crecimiento y opciones. Emprender con educación financiera significa comprender que cada decisión tiene un impacto directo en la salud del negocio. No se trata únicamente de vender más, sino de saber qué hacer con cada dólar que entra y con cada dólar que sale. El verdadero arte de emprender no radica solo en crear algo nuevo, sino en sostenerlo, hacerlo crecer y lograr que se convierta en un sistema capaz de funcionar con orden y disciplina. El emprendedor que solo confía en su entusiasmo está como un navegante que se lanza al mar con una embarcación hecha de ilusiones. Puede avanzar un poco con el viento a favor, pero al primer oleaje serio se hunde. En cambio, el emprendedor que entiende de finanzas construye un barco sólido, preparado para resistir tormentas y aprovechar las corrientes. La diferencia no está en soñar, sino en tener estructura. Este libro nace con esa intención: mostrar que el emprendimiento es un arte en el que la creatividad y la visión necesitan de la estrategia financiera para transformarse en algo duradero. Aquí no se trata de fórmulas rápidas ni de atajos, sino de principios que cualquier persona puede aplicar si está dispuesta a entrenar su mente y su relación con el dinero. A lo largo de este camino se explorará cómo separar las finanzas personales de las empresariales, cómo administrar el flujo de efectivo para que nunca falte oxígeno en el negocio, cómo reinvertir con inteligencia, cómo reconocer los riesgos y calcularlos antes de dar un paso, y cómo transformar las emociones frente al dinero en decisiones estratégicas. No se hablará de emprendimiento como un acto improvisado, sino como un proceso que exige claridad mental y responsabilidad con cada recurso. Emprender es crear un sistema de vida. No basta con abrir un negocio. Se trata de diseñar un camino donde el dinero cumple un papel ordenado y consciente. De lo contrario, el emprendedor termina siendo esclavo de su propio proyecto, trabajando más horas de las que trabajaba antes, cargando más preocupaciones y obteniendo menos resultados. La educación financiera es lo que permite que el emprendimiento no se convierta en una trampa, sino en una plataforma de libertad. El arte de emprender comienza aquí, con la conciencia de que las ideas y la pasión son importantes, pero que solo se vuelven poderosas cuando se sostienen en una estructura financiera sólida. La creatividad necesita números que le den forma. La visión necesita disciplina para hacerse realidad y el negocio necesita educación financiera para no ser un experimento pasajero, sino una obra que perdure. Capítulo 1. La mentalidad financiera del emprendedor. El emprendimiento no comienza con un plan de negocios ni con una inversión inicial. Empieza en la mente. Antes de que exista un producto, un servicio o un cliente, existe una forma de pensar que determina cómo se interpretan las oportunidades y cómo se enfrentan los desafíos. Esa forma de pensar es lo que se conoce como mentalidad financiera.
y para un emprendedor es la base sobre la que todo se construye. Un emprendedor con mentalidad financiera entiende que el dinero no es un recurso escaso, sino un recurso que debe circular con propósito. No ve al dinero como un premio al esfuerzo, sino como una herramienta que se mueve para generar más valor. Esta diferencia, aunque parece pequeña, separa a quienes logran sostener un negocio de quienes se quedan atrapados en la rutina de trabajar duro sin ver resultados duraderos. La mentalidad financiera no significa obsesionarse con cada cifra ni vivir esclavo de una hoja de cálculo. Significa desarrollar la capacidad de relacionarse con el dinero de manera estratégica y no emocional. Para muchos, el dinero está asociado con miedo, inseguridad o avaricia. Esa carga emocional hace que las decisiones empresariales se tomen bajo presión, sin claridad. El emprendedor que desarrolla una mentalidad financiera aprende a ver los números con frialdad, sin perder de vista que detrás de cada decisión hay un propósito más grande. Una de las primeras características de esta mentalidad es la disciplina. La mayoría de los negocios no se caen por falta de ventas, sino por falta de control. El emprendedor disciplinado establece reglas claras para manejar cada dólar, evita mezclar lo personal con lo empresarial y se asegura de que el dinero trabaje siempre a favor del proyecto. Esta disciplina no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de entrenar la mente para priorizar lo importante sobre lo inmediato. Otro aspecto esencial es la visión a largo plazo. Sin mentalidad financiera, el emprendedor busca resultados rápidos y se frustra cuando no llegan. En cambio, quien piensa financieramente sabe que cada decisión de hoy construye los cimientos de mañana. Una campaña publicitaria, una inversión en maquinaria o la contratación de un nuevo empleado no se evalúan únicamente por lo que generan en el corto plazo, sino por el impacto que tendrán en la sostenibilidad del negocio. Esta visión es la que permite que un emprendimiento evolucione en lugar de estancarse. La mentalidad financiera también implica comprender la diferencia entre ingreso y riqueza. Muchas personas creen que ganar más dinero significa automáticamente estar mejor. Sin embargo, un ingreso alto puede evaporarse si no se administra bien. El emprendedor financiero entiende que lo importante no es cuánto entra, sino cuánto se conserva y se multiplica. Esta perspectiva evita caer en la trampa de la expansión acelerada, donde se aumentan los ingresos pero también los gastos, dejando al negocio en una situación frágil. Además, un emprendedor con mentalidad financiera desarrolla tolerancia al riesgo. No significa lanzarse sin pensar, sino entender que todo negocio implica incertidumbre y que el riesgo no se elimina, se gestiona. Alguien con mentalidad débil frente al dinero tiende a paralizarse ante la posibilidad de perder. En cambio, la mentalidad financiera permite calcular, planificar y avanzar, incluso sabiendo que no hay garantías absolutas. El riesgo deja de ser un enemigo y se convierte en parte del juego. Un punto que marca diferencia es la capacidad de aprender de los errores financieros. Quien no tiene mentalidad financiera ve cada error como una catástrofe y se queda atrapado en la culpa. Quien sí la tiene, analiza lo ocurrido, ajusta sus decisiones y sigue adelante con mayor inteligencia. Este aprendizaje constante es lo que permite que un emprendedor evolucione en cada etapa, fortaleciéndose en lugar de quebrarse ante los tropiezos. La mentalidad financiera también se refleja en la manera en que el emprendedor percibe el valor. No se trata de enfocarse únicamente en generar ganancias, sino en construir un negocio que aporte algo real al mercado. Cuando se piensa en valor, el dinero llega como consecuencia. Cuando se piensa únicamente en dinero, el proyecto pierde dirección y termina desgastándose. Esta diferencia de enfoque es lo que permite que un emprendimiento no sea solo una fuente de ingresos, sino un motor de impacto y crecimiento.
Finalmente, desarrollar mentalidad financiera es entender que el dinero no está separado de la vida personal. Las creencias, los hábitos y la historia financiera de cada persona se trasladan al negocio. Si en lo personal hay desorden, ese mismo desorden se reflejará en la empresa. Por eso, trabajar en la mentalidad no solo implica aprender técnicas de administración, sino también revisar las creencias heredadas, romper con patrones limitantes y entrenar la mente para operar desde la abundancia y no desde la escasez. El emprendedor que cultiva esta mentalidad tiene una ventaja enorme sobre el que se deja llevar únicamente por la pasión. Su negocio no depende de la suerte ni de la improvisación, sino de una estructura mental que le permite tomar decisiones claras en medio de la incertidumbre. En un mundo donde las condiciones cambian con rapidez, esa claridad es lo que diferencia a quienes permanecen de quienes desaparecen. La mentalidad financiera del emprendedor es, en esencia, la capacidad de ver el dinero como una herramienta de construcción. No es un fin en sí mismo, ni un motivo para angustiarse, ni un símbolo de estatus. Es un recurso que, bien administrado, permite que las ideas se conviertan en realidades sostenibles. Quien logra desarrollar esta mentalidad da el primer paso para emprender de verdad, con bases sólidas y con la posibilidad de crear algo que perdure más allá de los primeros años. Capítulo 2. Separar las finanzas personales de las empresariales. Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a emprender es mezclar sus finanzas personales con las del negocio. A simple vista, puede parecer inofensivo. Usar la misma cuenta bancaria, pagar un gasto personal con dinero de la empresa o tomar un ingreso del negocio para cubrir una necesidad inmediata. Pero con el tiempo, esa mezcla se convierte en un laberinto donde es imposible distinguir qué pertenece al emprendimiento y qué pertenece a la vida personal. Esa confusión suele ser el inicio de una cadena de problemas financieros que pueden terminar hundiendo al proyecto. Separar las finanzas no es un detalle administrativo, es un principio de supervivencia. Un negocio debe tratarse como una entidad independiente, con reglas propias y con cuentas claras. Si no se hace esa separación, nunca se sabrá con precisión si el negocio realmente está generando ganancias o si simplemente está financiando la vida personal del emprendedor. En otras palabras, se corre el riesgo de vivir una ilusión de prosperidad que en realidad oculta pérdidas constantes. Un emprendedor que no separa sus cuentas puede tener la impresión de que su negocio está creciendo porque siempre hay dinero circulando. Sin embargo, al momento de enfrentar una inversión, pagar deudas o evaluar resultados, se encuentra con que no existe claridad. Ese desorden no solo afecta la salud del emprendimiento, también genera un peso emocional. La sensación de trabajar mucho sin ver resultados concretos, y en muchos casos, esa falta de claridad lleva a tomar decisiones impulsivas que empeoran la situación. El primer paso para evitarlo es establecer cuentas bancarias distintas. Parece una acción sencilla, pero marca una diferencia radical. Cuando el dinero del negocio entra en una cuenta separada, se puede monitorear el flujo real, identificar ingresos, calcular costos y evaluar márgenes. Al mismo tiempo, la cuenta personal queda protegida de los altibajos propios de cualquier emprendimiento. Esa separación brinda una perspectiva más objetiva y evita que las emociones dominen el manejo financiero. Pero separar las cuentas no significa únicamente tener bancos distintos, implica también tener mentalidades distintas. El dinero personal está destinado a cubrir necesidades, sostener el estilo de vida y construir patrimonio individual. El dinero empresarial, en cambio, está diseñado para operar, crecer y garantizar la sostenibilidad del negocio.
Cuando se mezclan estos objetivos, se cometen errores como gastar recursos de la empresa en lujos personales o, por el contrario, usar ahorros personales para tapar huecos del negocio sin una estrategia clara. Una forma práctica de mantener esta separación es establecer un salario fijo para el emprendedor. Muchas veces, al no haber claridad en los ingresos, el dueño del negocio toma dinero según sus necesidades del momento. Esto genera inestabilidad y hace imposible calcular costos reales. Cuando se define un salario, el emprendedor recibe una cantidad establecida como cualquier empleado, y el resto de los ingresos se reinvierte o se reserva dentro de la empresa. Ese simple hábito otorga orden y profesionalismo al proyecto. Otro aspecto crucial es el registro detallado. No basta con separar cuentas, es necesario llevar un control de cada movimiento. No se trata de complejidad, sino de consistencia. Anotar ingresos, gastos, inversiones y retiros de manera organizada. Con el tiempo, esos registros se convierten en una brújula que permite tomar decisiones acertadas. Un emprendedor sin registros está navegando sin mapa y tarde o temprano se perderá. Separar las finanzas también protege contra crisis inesperadas. Si todo el dinero se encuentra mezclado, una emergencia personal puede poner en riesgo la liquidez del negocio, o una caída en las ventas puede arrastrar la estabilidad del hogar. En cambio, cuando existen límites claros, cada ámbito absorbe sus propios impactos sin comprometer al otro. Esta independencia financiera otorga resiliencia tanto a la persona como al proyecto. La separación de cuentas, además, facilita el acceso a oportunidades. Muchos inversionistas, bancos o socios potenciales desconfían de negocios que no tienen sus finanzas claras. Cuando no se distingue lo personal de lo empresarial, es imposible demostrar rentabilidad real. Por el contrario, un negocio con cuentas separadas transmite seriedad, credibilidad y capacidad de gestión. En el mundo de los negocios, la confianza se gana con transparencia, y la transparencia empieza en la contabilidad. Un beneficio adicional de este principio es la tranquilidad mental. Saber con precisión cuánto dinero pertenece al negocio y cuánto pertenece a la vida personal elimina dudas constantes y discusiones internas. Esa claridad libera energía para concentrarse en lo que realmente importa: crear valor, mejorar procesos, innovar y escalar. El desorden financiero roba energía y tiempo, mientras que la separación otorga enfoque y control. Ahora bien, separar las finanzas requiere disciplina. Habrá momentos en los que la tentación de usar dinero de la empresa para cubrir un gasto personal será fuerte. Habrá ocasiones en las que se pensará en sacar dinero personal para cubrir un déficit empresarial sin una estrategia detrás. La diferencia entre un emprendedor principiante y uno con visión está en la capacidad de mantener la línea divisoria sin ceder a esas presiones. En síntesis, separar las finanzas personales de las empresariales no es una recomendación opcional, es una condición indispensable para la supervivencia y el crecimiento. El emprendedor que lo hace gana claridad, control y credibilidad. Quien no lo hace se expone a confundir esfuerzo con progreso y termina agotado sin saber dónde se fueron los recursos. Un negocio sano comienza con cuentas sanas. Y unas cuentas sanas solo son posibles cuando se reconoce que la empresa y la vida personal tienen necesidades distintas, tiempos distintos y reglas distintas. Quien logra internalizar este principio no solo protege su emprendimiento, también construye una base sólida para crecer con estabilidad y confianza. Capítulo 3. El dinero como lenguaje de decisiones. El dinero dentro de un emprendimiento no es únicamente un recurso que entra y sale. Es, sobre todo, un lenguaje. Un código silencioso que traduce cada decisión en resultados concretos.
Quien aprende a interpretarlo puede anticipar problemas, descubrir oportunidades y evaluar con claridad la salud de su negocio. Quien lo ignora avanza a ciegas y confunde movimiento con progreso. El dinero habla a través de los números. Cada ingreso refleja la capacidad de generar valor en el mercado. Cada gasto muestra el precio de sostener esa operación. Cada inversión revela hacia dónde se está proyectando el futuro del negocio. Y cada deuda indica la confianza o la falta de previsión con la que se está trabajando. En conjunto, estos movimientos financieros cuentan la historia real del emprendimiento, más allá de las percepciones o las emociones del momento. Comprender el dinero como lenguaje significa reconocer que no hay decisión neutral. Todo lo que hace un emprendedor, desde fijar un precio hasta contratar un empleado, desde alquilar un local hasta invertir en publicidad, se traduce en números. Esa traducción no es opcional. Ocurre siempre, aunque el emprendedor no la observe. Por eso, quien no presta atención a este idioma termina desconectado de la realidad de su negocio. Uno de los primeros aprendizajes en este sentido es que el dinero no miente. Las palabras pueden adornar una situación y las emociones pueden suavizar un error, pero los números muestran con exactitud lo que está pasando. Si el negocio gasta más de lo que gana, tarde o temprano, colapsará. Si los ingresos se concentran en un solo cliente, el riesgo es enorme. Si las ventas crecen pero la rentabilidad disminuye, significa que se está trabajando más por menos. Todo esto se detecta al interpretar el lenguaje financiero. Ver el dinero como lenguaje también cambia la manera de evaluar el éxito. No basta con celebrar una venta alta si el margen de ganancia es mínimo. No es suficiente con tener dinero en la caja si proviene de deudas que comprometen el futuro. La mentalidad financiera lleva al emprendedor a hacerse preguntas más profundas. ¿Estoy construyendo estabilidad o solo alimentando movimiento? ¿Estoy generando liquidez o comprometiendo recursos que aún no poseo? ¿Estoy invirtiendo en algo que fortalecerá la empresa o en algo que solo da apariencia de crecimiento? En este sentido, el dinero funciona como un termómetro. No dice qué se debe hacer, pero indica con claridad el estado actual. Un termómetro no cura la fiebre, pero alerta de que algo no anda bien. De la misma manera, los números señalan desequilibrios. Exceso de gastos, ingresos inestables, deudas mal administradas, falta de reservas. Quien entiende el dinero como lenguaje sabe que estos indicadores no son castigos, sino advertencias para corregir el rumbo. Otra dimensión importante es la relación entre el dinero y las prioridades. Cada decisión financiera refleja lo que el emprendedor considera importante. Si se destina una gran parte de los recursos a gastos innecesarios, significa que el orden de prioridades está distorsionado. Si se reinvierte en mejorar procesos, se está apostando por la sostenibilidad. Si se gasta en lujos antes de consolidar las bases, se está confundiendo éxito con apariencia. Observar el destino del dinero es observar, en realidad, el sistema de valores del emprendedor. Un aspecto que muchos pasan por alto es que el dinero también habla sobre el tiempo. Cada decisión financiera está vinculada a un horizonte temporal. Un gasto puede traer satisfacción inmediata, pero comprometer la liquidez a futuro. Una inversión puede significar sacrificio en el presente, pero fortaleza en los próximos años. Cuando se interpreta el dinero como lenguaje, se entiende que administrar bien no es solo manejar cifras, sino sincronizar el presente con el futuro de manera coherente. No se trata de convertir al emprendedor en un contador obsesionado con cada número, sino de entrenar la mente para escuchar lo que los números dicen. Por ejemplo, si después de varios meses los ingresos no alcanzan para cubrir los costos, los números están diciendo que el modelo actual no es viable.
Si al analizar los gastos se descubre que una parte importante se va en actividades que no generan valor, los números están mostrando un foco de ineficiencia. Aprender a escuchar este lenguaje evita seguir insistiendo en estrategias que desgastan recursos sin producir resultados. También es fundamental entender que el dinero habla de manera diferente según el contexto. En un negocio en etapa inicial, los números pueden mostrar más gastos que ingresos, pero eso no necesariamente significa fracaso. Puede significar inversión en crecimiento. En una empresa consolidada, el mismo escenario sería una alerta roja. Interpretar el dinero requiere leerlo dentro de la historia específica del emprendimiento y no de manera aislada. El dinero como lenguaje de decisiones también enseña a medir el impacto de cada paso. Una campaña de publicidad no debe evaluarse solo por el aumento en ventas, sino por el costo de adquisición de cada cliente. Una contratación no se mide únicamente en términos de salario, sino en cuánto valor adicional aporta a la operación. Una deuda no se juzga solo por el monto prestado, sino por la capacidad de generar ingresos superiores al costo de ese dinero. En otras palabras, cada decisión tiene que traducirse a un resultado financiero que hable con claridad. Cuando el emprendedor adopta esta perspectiva, deja de tomar decisiones por intuición o por impulso y comienza a decidir con base en información real. Esto no elimina la creatividad ni la visión, sino que les da un marco más sólido. La creatividad sin números es un sueño. La creatividad respaldada por números es una estrategia. En definitiva, el dinero como lenguaje de decisiones es la brújula silenciosa de todo emprendimiento. Escuchar lo que dice, interpretarlo y actuar en consecuencia es lo que diferencia un negocio que sobrevive a corto plazo de uno que evoluciona a largo plazo. El dinero no es el fin del emprendimiento, pero sí es el idioma con el que se comunican todas las elecciones que el emprendedor realiza. Aprender a leerlo es aprender a dirigir con inteligencia. Capítulo 4. El arte de administrar el flujo de efectivo. En el universo del emprendimiento, pocas variables son tan determinantes como el flujo de efectivo. No se trata únicamente de la cantidad de dinero que ingresa o egresa en una empresa, sino de la manera en que esos movimientos se sincronizan en el tiempo y sostienen la operación diaria. Una idea brillante puede fracasar si no logra convertir sus ingresos en liquidez suficiente para pagar compromisos inmediatos. Por el contrario, un proyecto con márgenes modestos, pero con un manejo ordenado de sus flujos de efectivo, puede mantenerse estable, crecer y ganar resiliencia frente a escenarios cambiantes. Administrar el flujo de efectivo implica observar cada dólar que entra y cada dólar que sale como parte de una coreografía financiera que necesita equilibrio. Los ingresos no son útiles si se demoran demasiado en llegar, de la misma manera que los gastos pueden convertirse en una amenaza cuando se concentran en periodos cortos sin la debida planificación. El emprendedor debe aprender a leer el pulso de su negocio a través de este flujo, pues en él se reflejan las decisiones más importantes: cuánto invertir, cuánto reservar, cuánto distribuir y cuánto esperar antes de dar el siguiente paso. Uno de los errores más frecuentes en los nuevos negocios es confundir rentabilidad con liquidez. Una empresa puede mostrar ganancias en papel, pero si esas ganancias dependen de cobros que llegarán dentro de meses, la falta de efectivo inmediato puede paralizar sus operaciones. Por eso, el control del flujo de efectivo no consiste solo en medir ingresos totales, sino en determinar el momento exacto en que esos ingresos estarán disponibles. El tiempo se convierte en un factor financiero de primer orden, y administrarlo exige la misma disciplina que cualquier otra área estratégica del emprendimiento.
Un recurso valioso para esta tarea es el presupuesto de caja proyectado. Este documento no es simplemente una hoja de cálculo, sino un mapa que permite anticipar escenarios, prever necesidades y planear respuestas. En él se registran las entradas esperadas de dinero, ventas, préstamos, aportes de socios y las salidas programadas, proveedores, sueldos, impuestos, inversiones, con fechas específicas. La proyección permite detectar con anticipación los periodos de tensión de liquidez y establecer planes de acción, como negociar plazos con proveedores, acelerar cobros o postergar gastos no urgentes. También resulta esencial comprender que el flujo de efectivo refleja la salud operativa de la empresa en tiempo real. Si las cuentas por cobrar crecen sin control, significa que las ventas no se están transformando en efectivo con la rapidez necesaria. Si las cuentas por pagar se acumulan más allá de lo sostenible, es señal de que la empresa está financiándose a costa de sus proveedores, lo que a la larga puede erosionar relaciones clave. La administración del flujo, en ese sentido, no se limita a un ejercicio contable, es una práctica de gestión que involucra comunicación, negociación y capacidad de anticiparse a los problemas. El emprendedor que domina este arte aprende a tomar decisiones estratégicas con base en el ritmo de entrada y salida del dinero. Por ejemplo, puede identificar el mejor momento para realizar inversiones en activos, evitando comprometer recursos en periodos de baja liquidez. También puede calcular con mayor precisión las necesidades de financiamiento externo, recurriendo al crédito no como salvavidas improvisado, sino como herramienta planificada para cubrir desfases temporales. Así, el flujo de efectivo se convierte en un instrumento para construir estabilidad y no en una amenaza que mantiene en constante alerta. Otro aspecto fundamental es la creación de reservas. Destinar una parte de los ingresos a un fondo de contingencia permite que la empresa no se paralice ante imprevistos. Este fondo no debe confundirse con la rentabilidad, sino asumirse como una inversión en la continuidad del negocio. Los imprevistos, retrasos en pagos, aumentos de costos, caídas temporales en las ventas, forman parte de la vida empresarial, y solo quienes han cultivado la disciplina de reservar efectivo logran superarlos sin poner en riesgo la operación. El arte de administrar el flujo de efectivo también requiere visión de largo plazo. El emprendedor no debe conformarse con equilibrar los números mes a mes, sino proyectar cómo evolucionará el flujo en escenarios de crecimiento. Una empresa que duplica sus ventas en poco tiempo puede encontrarse con mayores necesidades de capital de trabajo, más inventario, más personal, más gastos operativos. Sin un flujo de efectivo planificado, ese crecimiento puede transformarse en un obstáculo en lugar de un logro. Finalmente, el flujo de efectivo no es estático. Evoluciona con la dinámica del negocio y exige revisiones periódicas. Un emprendedor disciplinado revisa su flujo de manera constante, ajusta proyecciones, corrige desviaciones y adapta estrategias. Este hábito no solo fortalece la estabilidad financiera, sino que también transmite confianza a socios, inversionistas y aliados. La capacidad de mostrar un flujo de efectivo ordenado se convierte en una carta de presentación poderosa, capaz de abrir puertas a nuevas oportunidades de expansión y financiamiento. Dominar el flujo de efectivo es, en última instancia, un ejercicio de conciencia financiera. Más allá de los números, implica asumir la responsabilidad de sostener el presente del negocio sin comprometer su futuro. El emprendedor que desarrolla esta habilidad entiende que cada dólar cuenta, cada fecha importa y cada decisión financiera impacta en la capacidad de avanzar. Esa es la esencia de este arte.
convertir el movimiento del dinero en un aliado estratégico que da ritmo, equilibrio y solidez a todo el emprendimiento. Capítulo 5. Costos invisibles que destruyen negocios. En el camino del emprendimiento, la mayoría de los emprendedores se concentra en lo evidente: cuánto cuesta producir, cuánto se gasta en alquiler, cuánto se paga en salarios o en servicios. Sin embargo, más allá de esos números claros y fácilmente identificables, existen otros que pasan desapercibidos y que poco a poco pueden drenar la rentabilidad de un proyecto. Estos son los costos invisibles, aquellos gastos ocultos que no aparecen a simple vista, pero que impactan directamente en el flujo de efectivo y en la capacidad de crecimiento de un negocio. Los costos invisibles son traicioneros porque rara vez se perciben como una amenaza inmediata. En muchos casos no se registran adecuadamente, no se controlan o incluso se normalizan como parte del funcionamiento de la empresa. Con el tiempo, esa falta de atención genera fugas de dinero constantes que reducen el margen de ganancia y debilitan la solidez del emprendimiento. Identificarlos, medirlos y corregirlos es una tarea esencial que todo emprendedor debe dominar si quiere construir un sistema financiero estable y sostenible. Uno de los costos invisibles más comunes es la ineficiencia operativa. Procesos duplicados, tiempos muertos, tareas mal organizadas o falta de coordinación entre equipos pueden parecer detalles menores, pero cada retraso o error tiene un precio. El tiempo invertido en corregir fallos, la pérdida de oportunidades por no entregar a tiempo o la necesidad de destinar más recursos para obtener el mismo resultado son ejemplos de cómo la ineficiencia erosiona silenciosamente la rentabilidad. Otro costo difícil de detectar está en la rotación de personal. Cuando un colaborador se marcha, no solo se pierde talento y conocimiento, sino que la empresa debe invertir nuevamente en selección, capacitación y adaptación de un reemplazo. Estos gastos no siempre se contabilizan como tales, pero representan una carga financiera que se acumula con el tiempo. Además, la desmotivación del equipo que permanece también genera un impacto indirecto: menor productividad, errores más frecuentes y un ambiente laboral menos eficiente. La mala gestión de inventarios es otra fuente de costos invisibles. Mantener demasiado stock inmoviliza capital que podría destinarse a otras áreas, mientras que la falta de inventario genera pérdidas de ventas y deteriora la confianza de los clientes. El almacenamiento prolongado también implica gastos en espacio, seguridad y deterioro de productos. No tener un control adecuado de este aspecto hace que el negocio pague constantemente un precio silencioso que pocas veces se refleja de inmediato en los estados financieros. Los costos invisibles también aparecen en forma de errores administrativos y financieros, pagos atrasados que generan intereses, incumplimientos tributarios que derivan en sanciones, contratos mal negociados que limitan la flexibilidad o simplemente registros contables desordenados que obligan a dedicar más recursos para corregirlos. Cada pequeño descuido, aunque parezca aislado, se convierte en un gasto adicional que erosiona el capital y mina la confianza en la gestión. Tampoco se debe pasar por alto el impacto de una mala atención al cliente. Perder a un cliente no solo significa dejar de recibir sus compras, sino también el costo invisible de reemplazarlo. Atraer un nuevo cliente requiere mayor inversión en publicidad, marketing y tiempo. La fidelización, en cambio, suele ser mucho menos costosa. Ignorar este aspecto convierte la experiencia del cliente en una fuente constante de fugas financieras que rara vez se cuantifican en los reportes. Otro elemento que se suma a esta lista es el costo de oportunidad no aprovechado. Cada decisión financiera implica renunciar a otra posibilidad.
Invertir tiempo y dinero en proyectos poco rentables, descuidar una línea de negocio más prometedora o retrasar una inversión estratégica, significa dejar de ganar lo que podría haberse obtenido. Aunque no se registre en los libros contables, el costo de oportunidad es real y en muchos casos supera incluso a los gastos visibles. La suma de estos factores hace evidente que los costos invisibles son más que simples detalles menores. Constituyen una amenaza latente para cualquier emprendimiento. Su naturaleza silenciosa los vuelve más peligrosos, ya que no suelen aparecer en las alarmas financieras hasta que ya han debilitado la estructura del negocio. La disciplina del emprendedor debe incluir no solo la supervisión de los grandes números, sino también la capacidad de mirar más allá de lo evidente y detectar esas fugas ocultas. La mejor manera de enfrentar los costos invisibles es mediante una cultura de revisión constante. Esto implica auditar procesos, medir indicadores de eficiencia, analizar periódicamente la relación entre costos y beneficios, y mantener un registro detallado de todos los movimientos. Herramientas simples, como un control de tiempos y actividades, un sistema de seguimiento de clientes o un tablero de indicadores, permiten visualizar lo que a simple vista pasa desapercibido. En definitiva, administrar un negocio no se trata solo de vigilar las cuentas grandes, sino de aprender a detectar aquello que no se ve en primera instancia. El emprendedor que desarrolla esta capacidad se convierte en un guardián de la rentabilidad y evita que su esfuerzo sea consumido por pequeñas fugas que acumuladas pueden ser devastadoras. El arte de emprender con educación financiera no es únicamente generar ingresos, sino también protegerlos de todo aquello que silenciosamente amenaza con destruirlos. Capítulo 6. Ingresos que generan estabilidad y crecimiento. Un emprendimiento no sobrevive únicamente con pasión o esfuerzo. La verdadera fortaleza de un negocio proviene de la capacidad de generar ingresos de manera constante y sostenible. No se trata solo de vender más, sino de construir fuentes de ingreso que aporten estabilidad en el presente y al mismo tiempo abran espacio para el crecimiento en el futuro. Entender esta dualidad es fundamental. Estabilidad significa seguridad en la operación diaria y crecimiento significa la posibilidad de ampliar horizontes sin poner en riesgo lo que ya se ha logrado. Los ingresos que proporcionan estabilidad son aquellos que permiten sostener los gastos básicos del negocio sin sobresaltos. Incluyen las ventas recurrentes, los contratos de largo plazo o las relaciones comerciales estables que aseguran un flujo predecible de dinero. Este tipo de ingresos actúan como cimientos, dan confianza al emprendedor, reducen la incertidumbre y permiten tomar decisiones con mayor claridad. Sin una base estable, cualquier intento de expansión se convierte en un salto al vacío. Por otra parte, los ingresos orientados al crecimiento cumplen una función diferente. Son los que provienen de nuevas líneas de productos, mercados inexplorados, clientes estratégicos o modelos de negocio innovadores. Estos ingresos no siempre son inmediatos ni seguros, pero abren la puerta al futuro, alimentan la capacidad de reinvertir, de experimentar y de posicionarse más allá del punto de comodidad. El equilibrio entre lo estable y lo expansivo es lo que determina si un emprendimiento se convierte en un proyecto duradero o en una iniciativa pasajera. Un error común entre emprendedores es depender de una única fuente de ingresos. Aunque al inicio pueda parecer suficiente, esta concentración expone al negocio a riesgos desproporcionados. Un cambio en el mercado,
Una variación en la demanda o la pérdida de un cliente clave puede desestabilizar por completo las finanzas. Diversificar ingresos no significa dispersarse sin rumbo, sino diseñar un sistema que combine seguridad y crecimiento. Por ejemplo, mantener contratos de servicio estables mientras se desarrollan nuevas ofertas de valor permite asegurar el presente y construir el futuro en paralelo. La construcción de ingresos estables requiere cultivar relaciones sólidas con los clientes. La fidelización no surge por casualidad, sino por ofrecer valor constante, cumplir promesas y mantener comunicación cercana. Cada cliente satisfecho que regresa se convierte en un activo que aporta estabilidad, mientras que cada nuevo cliente abre la puerta al crecimiento. Gestionar ambos aspectos con inteligencia permite que los ingresos se mantengan en equilibrio y que la empresa tenga un flujo más predecible. El emprendedor debe comprender que los ingresos estables no siempre se reflejan en grandes cifras, sino en la repetición y continuidad. Una pequeña venta recurrente, multiplicada en el tiempo, puede ser más valiosa que una venta grande aislada. La repetición da estabilidad, la expansión abre crecimiento. Ambas dimensiones, al combinarse, construyen un sistema financiero resiliente. En paralelo, los ingresos orientados al crecimiento demandan inversión en innovación y visión estratégica. Explorar nuevas tendencias, atender necesidades no resueltas o transformar un servicio tradicional en una experiencia diferenciada, son caminos que generan expansión. No obstante, este tipo de ingresos suelen requerir paciencia y capital inicial. Es aquí donde la estabilidad financiera cumple su papel esencial. Sin una base sólida, perseguir el crecimiento puede poner en riesgo la viabilidad del negocio. Otro punto crucial es la planificación de la proporción entre ingresos estables y de crecimiento. Un negocio que prioriza únicamente la estabilidad corre el riesgo de estancarse y perder competitividad. En cambio, un negocio que solo busca crecer puede volverse vulnerable y agotarse rápidamente. El arte del emprendedor consiste en mantener un balance dinámico, ajustando su estrategia según el momento del mercado, la etapa de desarrollo de la empresa y su propia visión de largo plazo. Además, los ingresos deben analizarse no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. No todos los ingresos generan la misma solidez. Ingresos acompañados de altos costos o de plazos de cobro extensos pueden parecer grandes en el papel, pero débiles en la práctica. En cambio, ingresos más modestos pero de flujo inmediato pueden sostener con mayor eficiencia el día a día del negocio. Esta distinción permite al emprendedor tomar decisiones más precisas sobre qué tipo de clientes y proyectos priorizar. En última instancia, construir ingresos que generen estabilidad y crecimiento exige una mentalidad estratégica. No basta con vender. Hay que diseñar un sistema de generación de ingresos alineado con los objetivos del negocio. El emprendedor que entiende este principio transforma cada ingreso en una pieza de un engranaje mayor, uno que sostiene el presente con firmeza y abre las puertas del futuro con visión. Así, la empresa no solo resiste los cambios del mercado, sino que evoluciona con ellos, consolidando un camino de crecimiento sostenido y libertad financiera. Capítulo 7. Reinvención constante. Invertir en el propio negocio. Un emprendimiento no es una estructura estática, sino un organismo vivo que cambia con el tiempo. Lo que funciona hoy puede no ser suficiente mañana, y lo que ayer parecía innovador puede convertirse en obsoleto con rapidez. La verdadera diferencia entre un negocio que se mantiene y uno que desaparece está en la capacidad de reinventarse de manera constante. Esa reinvención no surge de la improvisación, sino de la disciplina de invertir en el propio negocio
con visión de futuro. Invertir en el negocio no debe entenderse únicamente como inyectar dinero en publicidad o en inventario. Es mucho más profundo. Se trata de destinar recursos a mejorar procesos, fortalecer estructuras, incorporar nuevas tecnologías, capacitar al equipo y perfeccionar la propuesta de valor. Cada dólar reinvertido con inteligencia se convierte en una palanca que impulsa la permanencia y el crecimiento, porque garantiza que la empresa no dependa únicamente de lo que ya logró, sino de lo que puede seguir construyendo. La reinvención constante responde a un hecho inevitable. Los mercados cambian, los clientes evolucionan y la competencia se adapta. El negocio que descuida esta dinámica corre el riesgo de quedar rezagado. La historia empresarial muestra un patrón claro. Las empresas que no invierten en reinventarse terminan atrapadas en modelos caducos que pierden relevancia. La capacidad de evolucionar, en cambio, permite que un emprendimiento no solo sobreviva a las transformaciones, sino que las convierta en oportunidades. Un aspecto clave de esta reinvención es la innovación en procesos internos. Mejorar la manera en que se producen bienes o se prestan servicios puede generar ahorros significativos y aumentar la eficiencia. No se trata únicamente de reducir costos, sino de construir un sistema más ágil y escalable. Cuando un negocio se reinventa en sus procesos, se prepara para atender mayor demanda sin sacrificar calidad ni velocidad, lo que fortalece su posición frente a los competidores. Otro terreno esencial para invertir es el desarrollo humano dentro del negocio. Un equipo preparado, motivado y actualizado tiene la capacidad de multiplicar el impacto de la empresa. La capacitación continua, la formación en nuevas habilidades y la creación de un ambiente de aprendizaje son inversiones que no aparecen de inmediato en los estados financieros, pero que a largo plazo se reflejan en productividad, innovación y fidelidad del talento. La reinvención constante exige personas que estén dispuestas a crecer junto con la empresa. La tecnología, por su parte, es un motor indiscutible de reinvención. Herramientas digitales para gestionar finanzas, automatizar procesos, analizar datos o mejorar la experiencia del cliente no son lujos, sino inversiones estratégicas. Adoptarlas a tiempo no solo optimiza recursos, sino que abre nuevas posibilidades de expansión. El emprendedor que comprende esto no ve la tecnología como un gasto, sino como un catalizador que asegura la competitividad de su negocio en un entorno cada vez más exigente. Invertir en el propio negocio también significa refinar la propuesta de valor. El mercado premia a quienes se mantienen atentos a las necesidades de sus clientes y son capaces de ajustar su oferta para responder con pertinencia. Una empresa que reinvierte en mejorar sus productos, en ampliar su portafolio o en brindar experiencias más completas demuestra que no se conforma con lo logrado, sino que está dispuesta a elevar constantemente sus estándares. Esa actitud genera confianza y asegura que el cliente vea a la marca como un aliado en evolución, no como un proveedor estancado. No obstante, reinvertir exige disciplina financiera. No se trata de destinar todos los ingresos a nuevas iniciativas sin control, sino de asignar un porcentaje definido de las utilidades para proyectos estratégicos. Este hábito convierte a la reinversión en una práctica sostenida y evita que dependa del entusiasmo momentáneo. Una empresa que destina de manera sistemática parte de sus beneficios a su propio fortalecimiento crea un ciclo virtuoso. Cuanto más reinvierte, más crece. Cuanto más crece, más capacidad tiene para reinvertir. La reinvención constante también implica gestionar el riesgo de manera inteligente. Invertir en nuevas ideas o herramientas no siempre garantiza éxito inmediato, pero el aprendizaje adquirido y la adaptación lograda
se convierten en activos valiosos. El emprendedor debe entender que no todas las reinversiones se traducen en resultados rápidos, pero todas aportan al proceso de construir un negocio más fuerte y resiliente. Lo importante es evitar la parálisis por miedo al cambio y asumir la reinversión como parte natural del crecimiento. En última instancia, invertir en el propio negocio es un acto de visión y compromiso. Significa entender que la empresa no es un ente estático, sino un proyecto en constante construcción. Significa aceptar que la permanencia no se logra por inercia, sino por la capacidad de evolucionar antes de que el entorno lo exija. Y significa, sobre todo, que cada recurso destinado a reinventarse es un paso hacia la consolidación de un emprendimiento capaz de trascender el tiempo y las circunstancias. La reinvención constante no es opcional, es la esencia de la supervivencia y el crecimiento en el mundo empresarial. El emprendedor que adopta este principio convierte su negocio en un sistema adaptable, preparado para enfrentar lo inesperado y aprovechar lo nuevo. Al invertir en el propio negocio, no solo se asegura el presente, sino que se construye un futuro con bases sólidas y con posibilidades ilimitadas de expansión. Capítulo 8. Ahorrar dentro del emprendimiento. Cuando se habla de ahorro, la mayoría piensa en el ámbito personal, reservar una parte de los ingresos para emergencias, metas o inversiones. Sin embargo, dentro de un emprendimiento, el ahorro adquiere un matiz distinto y aún más estratégico. No se trata solo de guardar dinero en una cuenta, sino de diseñar una estructura financiera que proteja al negocio de imprevistos, le permita aprovechar oportunidades y le otorgue margen de maniobra en momentos críticos. Ahorrar en el emprendimiento no es un lujo, es una necesidad vital. El ahorro empresarial cumple varias funciones simultáneas. La primera es servir como colchón de seguridad. Todo negocio, sin importar su tamaño, enfrenta periodos de baja en las ventas, retrasos en los pagos de clientes o aumentos inesperados en los costos. Sin reservas de efectivo, estas situaciones pueden paralizar operaciones y obligar a recurrir a créditos costosos. El ahorro actúa como un escudo que permite atravesar esos momentos sin comprometer la estabilidad. La segunda función del ahorro es ser una herramienta de crecimiento. Disponer de capital propio abre la posibilidad de reinvertir en mejoras, expandirse a nuevos mercados o probar innovaciones sin depender exclusivamente de financiamiento externo. Un negocio que cuenta con fondos de ahorro puede responder con rapidez a oportunidades, como adquirir materia prima a mejor precio, negociar con condiciones favorables o lanzar un nuevo producto en el momento oportuno. En este sentido, el ahorro no es dinero inmóvil, es dinero con propósito. Ahorrar dentro del emprendimiento exige disciplina y método. No basta con esperar a que sobre dinero al final del mes, porque en la práctica rara vez sucede. El ahorro debe integrarse como una partida fija dentro de la administración financiera, al igual que el pago de proveedores o de salarios. Destinar un porcentaje definido de los ingresos al ahorro convierte este hábito en parte de la cultura del negocio. Aunque la cifra parezca pequeña al inicio, la constancia construye reservas significativas con el tiempo. Un aspecto importante es diferenciar entre ahorro operativo y ahorro estratégico. El primero se destina a cubrir emergencias o gastos imprevistos que pueden afectar el funcionamiento inmediato del negocio. El segundo, en cambio, se reserva para proyectos de expansión o inversión a mediano y largo plazo. Ambos son necesarios. El ahorro operativo brinda estabilidad, mientras que el estratégico impulsa el crecimiento. Separarlos evita que las urgencias del presente consuman los recursos destinados al futuro. Ahorrar también se relaciona con la gestión de costos.
Muchas veces, el capital que se podría ahorrar se pierde en gastos innecesarios, procesos ineficientes o decisiones impulsivas. Identificar y corregir esas fugas libera recursos que pueden trasladarse al ahorro. Aquí, el emprendedor debe tener claridad. Ahorrar no significa restringir todo gasto, sino gastar de manera inteligente para que cada dólar tenga un destino justificado. Otro factor clave es la liquidez del ahorro. Mantener una parte en instrumentos de fácil acceso asegura que el negocio pueda disponer de dinero en el momento en que lo necesite. Al mismo tiempo, otra porción puede colocarse en instrumentos de mayor rentabilidad, aunque con menor liquidez, siempre y cuando estén alineados con los objetivos de crecimiento. Este equilibrio evita caer en extremos, tener todo el dinero inmovilizado o, por el contrario, todo expuesto a riesgos innecesarios. El ahorro dentro del emprendimiento también refuerza la credibilidad del negocio. Contar con reservas demuestra solidez y transmite confianza a socios, inversionistas y entidades financieras. Un emprendedor que muestra disciplina en el manejo de su capital envía el mensaje de que no depende exclusivamente de factores externos para sostenerse. Esa percepción abre puertas a mejores condiciones de financiamiento y a alianzas más estables. No se puede dejar de lado el impacto psicológico del ahorro. Saber que el negocio tiene respaldo genera tranquilidad y permite tomar decisiones con mayor claridad. La falta de ahorro, en cambio, produce ansiedad, lleva a aceptar acuerdos desfavorables y obliga a improvisar. El ahorro no solo protege la estructura financiera, también protege la mente del emprendedor al darle un margen de seguridad para planificar con calma. Finalmente, ahorrar dentro del emprendimiento es un acto de responsabilidad. Significa reconocer que la estabilidad no depende únicamente de las ventas o del entusiasmo, sino de la capacidad de reservar recursos para sostener y expandir el proyecto. Es asumir que cada etapa del negocio requiere preparación para la siguiente y que el ahorro es la herramienta que conecta el presente con el futuro. En resumen, ahorrar en el emprendimiento es mucho más que acumular dinero. Es construir un escudo contra la incertidumbre, un motor para el crecimiento y una señal de madurez empresarial. El emprendedor que integra el ahorro como parte de su estrategia no depende del azar ni de la improvisación. Crea un sistema financiero que le permite resistir, adaptarse y aprovechar cada oportunidad. Esa disciplina es la que convierte a un negocio en un proyecto sostenible y con capacidad de trascender. Capítulo 9. La deuda como herramienta, no como enemigo. En el mundo del emprendimiento, pocas palabras generan tanta incomodidad como deuda. Para muchos, la deuda se asocia con presión, riesgo y peligro. Sin embargo, esta percepción parcial impide ver la otra cara de la moneda. La deuda también puede ser una herramienta estratégica que acelera el crecimiento, financia oportunidades y otorga flexibilidad en la gestión del negocio. La diferencia no radica en la deuda en sí, sino en cómo se utiliza, en qué condiciones se adquiere y para qué propósito se destina. La deuda productiva se distingue de la deuda improductiva. La primera se asume con la intención de generar ingresos futuros que permitan no solo cubrir el compromiso adquirido, sino también ampliar la capacidad del negocio. Un crédito destinado a comprar maquinaria que aumente la producción, a financiar inventario que respalde ventas aseguradas o a implementar tecnología que reduzca costos, es un ejemplo de deuda productiva. La deuda improductiva, en cambio, surge cuando se solicita financiamiento para cubrir gastos de consumo o compromisos que no generan retorno. En ese caso, el dinero prestado solo posterga un problema y aumenta la carga financiera. El emprendedor debe aprender a ver la deuda como un recurso que puede ser gestionado con inteligencia.
Utilizar capital externo permite acceder a oportunidades que serían inalcanzables únicamente con recursos propios. No obstante, esa ventaja requiere planificación rigurosa. Antes de asumir una deuda, es necesario evaluar la capacidad de pago real, los flujos de efectivo que se generarán y el impacto de los intereses. De lo contrario, lo que debería ser una herramienta se transforma en un lastre que limita la operación. Una de las habilidades financieras más importantes es la negociación de condiciones de deuda. No todas las opciones de financiamiento son iguales, y aceptar la primera alternativa puede salir caro. Analizar plazos, tasas de interés, comisiones y flexibilidad en los pagos permite elegir la opción que mejor se ajuste al ciclo del negocio. Un crédito con tasas bajas y plazos acordes al ritmo de generación de ingresos es un aliado. Uno con intereses excesivos y periodos de pago muy cortos se convierte en un riesgo innecesario. También resulta crucial entender que la deuda puede ser una palanca para el crecimiento acelerado. Muchos negocios han logrado consolidarse al acceder a financiamiento en el momento adecuado. La diferencia está en que esos recursos se destinaron a proyectos capaces de multiplicar el retorno. Usar deuda para abrir un nuevo canal de ventas, invertir en una campaña que atraiga clientes de largo plazo o expandirse a un mercado con demanda comprobada, son ejemplos de decisiones que convierten la deuda en un impulso y no en un obstáculo. Por otro lado, la deuda bien administrada contribuye a construir historial crediticio. Para un emprendimiento, contar con antecedentes de cumplimiento abre la puerta a financiamientos futuros con mejores condiciones. Esto significa que incluso deudas pequeñas, asumidas y pagadas de manera ordenada, fortalecen la reputación financiera del negocio. En el tiempo, esa credibilidad se traduce en acceso a capital más económico y con mayor flexibilidad, lo que refuerza la capacidad de expansión. La gestión de la deuda también implica mantener un balance saludable. Sobrecargarse de compromisos financieros puede sofocar el negocio y consumir los ingresos en intereses. La regla de oro es que la deuda debe servir al negocio, no al revés. Esto exige evaluar periódicamente qué porcentaje de los ingresos se destina al pago de obligaciones y asegurarse de que no comprometa la operación ni la reinversión. La deuda útil es aquella que deja espacio para crecer y no la que absorbe todos los recursos. Además, es importante reconocer que la deuda no es un sustituto del ahorro ni de la eficiencia. Un negocio que se sostiene únicamente con financiamiento externo vive en un estado de fragilidad. El equilibrio se logra cuando la deuda complementa al capital propio y se integra en una estrategia más amplia de gestión financiera. El emprendedor que depende exclusivamente de la deuda termina atrapado en un ciclo de pagos. El que la combina con ahorro, reinversión y control de costos la convierte en un aliado estratégico. Finalmente, cambiar la percepción sobre la deuda es un acto de madurez financiera. No se trata de temerle ni de glorificarla, sino de comprender su naturaleza y usarla en el momento correcto. La deuda no es enemiga cuando se convierte en una herramienta para crear valor, generar estabilidad y abrir posibilidades que de otra manera no existirían. En manos de un emprendedor disciplinado, la deuda es un puente hacia el crecimiento. En manos descuidadas, es una carga que puede hundir cualquier proyecto. La verdadera educación financiera consiste en aprender a tomar estas decisiones con criterio. Quien entiende que la deuda puede ser un socio temporal que facilita el avance, la asume con respeto y con cálculo, nunca con improvisación. Y en ese equilibrio, la deuda deja de ser un motivo de miedo para transformarse en un motor de posibilidades que impulsa la evolución del emprendimiento. Capítulo 10. El precio de tu producto habla de tu mentalidad.
Uno de los errores más frecuentes en los emprendedores es creer que el precio de un producto o servicio es únicamente el resultado de sumar costos y añadir un margen de ganancia. En realidad, el precio transmite un mensaje mucho más profundo. Revela la visión que el emprendedor tiene sobre su negocio, sobre el valor que aporta y sobre su propia mentalidad frente al dinero. Cuando un producto se vende demasiado barato, no siempre significa eficiencia ni competitividad. Muchas veces refleja inseguridad, se percibe el miedo a perder clientes o la creencia de que el mercado no estaría dispuesto a pagar más. En cambio, cuando se fija un precio que refleja calidad, diferenciación y confianza en la propuesta de valor, lo que se transmite es seguridad y claridad en la posición del negocio. Así, el precio no solo determina ingresos, también comunica cómo se ve el emprendedor a sí mismo y qué lugar quiere ocupar en el mercado. El precio actúa como un lenguaje silencioso. Si un servicio tiene un costo elevado pero está respaldado por un nivel excepcional de atención, experiencia y resultados, ese precio envía el mensaje de exclusividad y excelencia. Si, por el contrario, un producto se ofrece muy por debajo de la media, sin un argumento sólido, lo que se proyecta es debilidad y falta de confianza en lo que se está entregando. El cliente interpreta el precio no solo como un número, sino como una señal de valor percibido. La mentalidad financiera del emprendedor se pone a prueba al fijar precios. Si se piensa únicamente en vender por vender, los precios tienden a ser bajos y orientados a sobrevivir. Pero si la visión es construir un negocio sostenible y en crecimiento, los precios se diseñan para sostener márgenes que permitan invertir, mejorar procesos, atraer talento y asegurar estabilidad a largo plazo. Así, cada decisión de precio refleja una mentalidad de escasez o de abundancia, de corto o de largo plazo, de improvisación o de estrategia. Es importante entender que el precio no existe en el vacío. Debe estar respaldado por un valor real. Cobrar más sin ofrecer una experiencia superior o sin resolver mejor los problemas del cliente genera frustración y pérdida de confianza. Sin embargo, ofrecer algo valioso y cobrar menos de lo que realmente vale es igualmente dañino. Limita el crecimiento, agota recursos y transmite el mensaje de que el negocio no cree en sí mismo. El equilibrio se logra cuando el precio refleja de manera justa la propuesta de valor y la posición que se busca en el mercado. El proceso de definir precios también enseña al emprendedor a romper con paradigmas personales. Muchas veces, el temor a cobrar demasiado no proviene de la lógica empresarial, sino de creencias arrastradas sobre el dinero. Pensar que es malo lucrar, que se perderán clientes al subir tarifas o que lo justo es ganar solo lo mínimo indispensable. Cambiar esa mentalidad es esencial para construir un negocio sólido. Quien se valora a sí mismo y valora lo que ofrece, fija precios que sustentan crecimiento y transmiten confianza. Otro aspecto relevante es la coherencia entre precio y estrategia de marca. Un precio bajo puede tener sentido si la estrategia es penetrar un mercado masivo y competir por volumen, pero no tiene coherencia si la propuesta de valor se basa en exclusividad o personalización. De la misma forma, un precio alto debe estar acompañado de un discurso y una experiencia que lo justifiquen. El cliente percibe esa coherencia y cuando existe, está dispuesto a pagar lo que corresponde porque entiende lo que está recibiendo. Al final, el precio es una declaración silenciosa que dice: así valoro lo que hago, así me valoro a mí y así quiero que el mercado me perciba. No se trata solo de números, sino de mentalidad y estrategia.
Un emprendedor que aprende a fijar precios alineados con su visión y con el verdadero valor de lo que ofrece, deja de competir únicamente por costos y empieza a competir por diferenciación, confianza y resultados. La lección más importante es que el precio no habla únicamente del producto, habla del emprendedor. Comunica si se está actuando desde el miedo o desde la confianza, desde la urgencia o desde la visión. En ese sentido, cada factura emitida es también un reflejo de la mentalidad financiera que guía el negocio. Finalmente, emprender no es una meta que se alcanza y se guarda en un estante como un trofeo. Es un proceso continuo, dinámico y desafiante que evoluciona al mismo ritmo en que cambian los mercados, las personas y las circunstancias. Quien emprende con educación financiera comprende que nunca llega un punto en el que todo esté resuelto, porque cada logro abre nuevas puertas y cada etapa exige un nivel superior de visión, disciplina y estrategia. El emprendimiento comienza con una chispa, pero se sostiene con estructura. Esa estructura financiera es la que permite enfrentar lo inesperado, adaptarse a lo nuevo y crecer en medio de la incertidumbre. Y aunque el tiempo, el esfuerzo y las decisiones moldean el camino, el dinero se convierte en el lenguaje que traduce esas acciones en resultados concretos. Quien aprende a hablar ese lenguaje deja de ser un espectador y se convierte en arquitecto de su propio destino. Mirar hacia atrás en el recorrido de un emprendedor revela un patrón claro. Aquellos que sobreviven y prosperan son los que nunca dejan de aprender, de ajustar y de reinventarse. No se aferran a una sola fórmula ni se detienen cuando encuentran estabilidad. Saben que el arte de emprender no es un camino con final, sino un oficio que se perfecciona con la práctica diaria. Cada nuevo desafío financiero, cada reajuste de precios, cada decisión sobre inversión o ahorro se convierte en un taller en el que se sigue puliendo la obra. La educación financiera es el cincel de ese arte. Sin ella, la visión queda incompleta, frágil y expuesta a las circunstancias externas. Con ella, en cambio, el emprendimiento adquiere profundidad, consistencia y capacidad de trascender más allá del momento presente. Un negocio educado financieramente no es solo un vehículo de ingresos, es un sistema de vida que ofrece estabilidad, libertad y la oportunidad de dejar un legado. Pero más allá de los números, el arte de emprender enseña a cultivar una mentalidad distinta. La mentalidad de quien entiende que el dinero es una herramienta y no un fin, de quien sabe que el verdadero poder no está en acumular, sino en multiplicar con propósito, de quien reconoce que cada dólar que entra y cada dólar que sale es parte de una historia mayor que se está construyendo. Ese arte nunca termina porque el mundo cambia, las necesidades evolucionan y las oportunidades se transforman. Lo que hoy parece suficiente, mañana exigirá nuevas habilidades. Lo que hoy da estabilidad, mañana requerirá innovación. Emprender es aceptar esa dinámica constante y estar dispuesto a crecer junto con ella. Cada capítulo de este recorrido ha mostrado que la educación financiera aplicada al emprendimiento no es opcional, sino esencial. No se trata de un accesorio, sino del núcleo que sostiene toda iniciativa. Y si algo queda claro al final de este viaje, es que el verdadero emprendedor nunca deja de aprender, nunca deja de mejorar y nunca deja de evolucionar. El arte de emprender no se mide en cuántos negocios se crean, sino en la capacidad de mantenerlos vivos, hacerlos crecer y convertirlos en plataformas de libertad. No se detiene con un logro, ni con una cifra alcanzada, ni con un mercado conquistado. Se prolonga tanto como dure el deseo de crear, de aportar valor y de dejar huella. Así, este arte nunca termina porque no es un proyecto externo. Es un reflejo interno de la mentalidad,
la visión y la disciplina de quien se atreve a hacer lo suyo. Mientras exista la voluntad de avanzar, siempre habrá un nuevo capítulo por escribir en este camino. ¿Qué opinión tienes acerca del arte de emprender? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.